partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Ustedes pueden seguirnos a través de internet rcr.tv, a través de nuestra cuenta en Twitter @rcr750, el Periscope, también por todas nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Siempre es un gusto conversar con él. Se trata del embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, entre otros cargos. Gracias, embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Como dicen, todo el placer es mío. Embajador, mucho interés de hablar con usted acerca de varios temas. Va a tener una participación en un encuentro organizado por el Instituto CASLA, dedicado a la transición en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Antes de hablar de este tema, le pediría una primera valoración acerca de lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, agradeciendo el apoyo de tantas naciones al plan para una transición en Venezuela y advirtiendo, entre otras cosas, textualmente lo cito, que Maduro debe irse. Lo escuchamos. Bueno, a mí me ha complacido mucho, como es natural oír eso, de una manera más fuerte, el secretario de Estado, porque el Maduro no se va a ir voluntariamente. El Maduro tiene que ser sacado por su propia gente o por otros, pero realmente no veo a Maduro que simplemente con una llamada al secretario de Estado se vaya a ir. En la medida en que sienta que no va a poner ni un dedo encima, no se moverá. Yo creo que la apuesta de los norteamericanos, que sería la mía también, es que el poder de disuasión está tan frente a él que su régimen y muchos de los oficiales que no están involucrados en delitos digan, caramba, el único peso muerto, vamos a acompañar hasta el cementerio, pero no nos vamos a enterrar con él. Ahora, decía William Brownfield, embajador, quien fue jefe de la División Antinarcóticos de los Estados Unidos, también embajador en Venezuela, entre otros cargos, en una entrevista con El Tiempo de Bogotá, que a la oposición en Venezuela, Estados Unidos no les va a solucionar sus problemas. De hecho, él en esta entrevista descartaba alguna acción similar a la emprendida contra Manuel Ortega en Panamá. Yo le pediría un comentario, Manuel Noriega en Panamá, le pediría un comentario de su parte sobre este tema. Yo leí la entrevista del embajador Banfield, que también el navío de Zapata Madrid lo comenta, Banfield asomó que hay nuevos recursos tecnológicos para hacer enfrentamientos. Y el navío recordaba que hace un par de años yo hice el mismo comentario, diciendo, por ejemplo, en el caso de Irak, lo que se ha hecho era, por ejemplo, interrumpir teléfono, interrumpir una fuerza muy contundente. Y que eso para mí sería el máximo de lo que haría una intervención externa, es en el fondo una guerra, lo que se llama un cyberware, una guerra cibernética, que está al alcance de una potencia como los Estados Unidos, que lo pueden hacer en cosas de horas. Ahora, ¿cómo interpreta usted esta declaración dirigida directamente a la oposición en Venezuela? Él no menciona nombres, pero ¿cómo lo interpreta usted? Sí, verdad, no te voy a contestar esa parte, no, lo he dejado en mi tintero. La
verdad que Banfield ha sido muy sincero. Yo contigo te he dicho muchas veces que los venezolanos tienen que decidir qué costo están dispuestos a pagar por su libertad, que no pueden esperar a que todos lo hagan de afuera. A la mesa nos hicieron que nos dieran un conjunto grande de países. Si no hubiera sido por los Estados Unidos, muy pocos países nos hubieran reconocido. Han calificado criminales, narcoterroristas, a todos estos jerarcas, pero a los venezolanos lo que se llamaría una verdadera resistencia nacional tiene que hacer algo, y ese algo no puede ser simplemente siguiendo declaraciones, sino realmente ponerse. Yo creo que lo que nos está diciendo Banfield en plan de combate, no necesariamente militar, pero sí militante de apoyo, respaldo a lo que están haciendo en este momento, no solo sino otros países serían en el Caribe. Embajador, sobre este planteamiento de una transición a la democracia en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, quisiera su comentario. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Bueno, en el caso de Nicaragua, la verdad es que los Estados Unidos tienen instrumentos mucho más poderosos en el caso de Nicaragua que lo tienen en Venezuela. Primero, porque es una economía mucho más endeble. Segundo, porque Nicaragua tiene tratados de comercio en Centroamérica con los Estados Unidos, que simplemente con suspenderlo es casi una ejecución de muerte. El mundo ha sido muy indiferente con los abusos y los crímenes de la familia Ortega. Ya también tienen otra primera combatiente que es peor que el propio Ortega. Y en el caso de Nicaragua creo que sin la menor duda los mecanismos económicos que tiene a su alcance los Estados Unidos deberían ser suficientes. En el caso de Cuba es un proceso mucho más complejo, ya tiene 60 años, no sé cuántos años, en ese proceso, evidentemente no lo va a hacer a menos que sea reelegido, de que su legado es salir de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, o sea, salir de los regímenes que controlan a esos tres países. Ahora, ¿usted cree que este es el momento propicio para una situación de esa naturaleza o no de momento? Lo escuchamos. Bueno, en el caso nuestro cualquier momento es bueno, porque un país que sufre con la profundidad de la miseria, de la tragedia, del abandono que tiene nuestro país, no hay nada que esperar. Cualquier momento es bueno. Y en estas circunstancias donde el mundo ha visto que la propuesta que le han hecho para que Maduro se pueda ir, a diferencia de otros tiranos que le han puesto preso su cabeza y no se fueron, como fue el caso de Gaddafi, como fue el caso de Hussein y otros más como Milosevic, al final tuvieron un destino fatal. En el caso de Maduro, del narco Chapo Cabello, el narco El Aizami, les han ofrecido una rama de olivo. Mire, váyanse a otro país, les ayudamos a que se vayan y simplemente no cobramos por su cabeza. El ofrecimiento que les han hecho es extraordinario y la comunidad mundial está viendo que hay una propuesta sobre la mesa para no perseguirlos en la medida en que ellos no quieren ser perseguidos. El papel de países como Rusia, embajador, quisiera su comentario. Sale la petrolera Rosneft de nuestro país, pero ellos, siguen de cerca y además han expresado apoyo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, me echo un poco para atrás en las comparaciones con la cosa de Noriega. Panamá no tenía los recursos financieros como Venezuela, con Chávez y Maduro, que le permitieron comprar medio Caribe, incluso compraron a Brasil cuando estaba Lula de presidente. Tenían a China y a Rusia como están jugando en el terreno nuestro en Venezuela. Esos son ingredientes que hacen mucho más compleja la situación y que evidentemente aunque sacaran Noriega. En el caso del narcotirano tiene dolientes. ¿Hasta qué punto los dolientes están haciendo hacer algo más fuerte por él? No lo creo. En el caso de Rosneft, lo que han hecho es pasar simplemente de un sitio a otro. Lo que han hecho es pasárselo a una compañía rusa que no tiene la carga judicial que en este momento tiene Rosneft en algunos lugares por las operaciones que ha hecho en otros lugares del mundo e inclusive en Venezuela. Sobre el apoyo de Estados Unidos a una transición en nuestro país, el embajador Bromfield en esta entrevista con El Tiempo de Bogotá destacaba lo que es evidente. Ahora mismo la pandemia de coronavirus es lo que centra la atención prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, esto no ha impedido que el gobierno norteamericano avance
en medidas como las que anunció concretamente este despliegue militar en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. Yo le pediría su comentario, embajador, en torno a este tema. ¿Cómo interpreta usted la declaración del embajador Brownfield al respecto? Lo escuchamos. No te escuché la primera parte por una interrupción el Wi-Fi. Recuérdate que le preguntaba, embajador, si producto de la crisis sanitaria del coronavirus, Estados Unidos, a pesar de que apoya, diplomáticamente y en otros ámbitos la transición a la democracia de nuestro país, probablemente, tenga sus ojos puestos, su mayor interés en resolver la crisis sanitaria. ¿Qué opina usted acerca de una interpretación de esta naturaleza? Yo no lo creo, por eso es que le he dicho a los propios dirigentes políticos venezolanos, la máxima prioridad nuestra no es el virus, la máxima prioridad nuestra es salir de la narcotiranía criminal de Maduro. Si nosotros no salimos de la narcotiranía criminal de Maduro, no saldremos ni del virus, ni de la miseria, ni de la tiranía. Así que yo creo que los norteamericanos tienen la misma visión que yo te estoy externando, porque ellos saben perfectamente bien, no pueden estar engañados para darse cuenta de que todavía el virus no es un tema complejo, es un tema potencialmente explosivo en Venezuela. Por eso yo creo que ahora hay dos elementos. Uno, el peligro que significa para los Estados Unidos tener a una pandilla criminal terrorista controlando un país como Venezuela, geográficamente y con recursos naturales extraordinarios. Pero al mismo tiempo, lo que el coronavirus, si se desata en Venezuela, la peligrosidad que esto significa de contagio en la región. Mañana, por cierto, se discute en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si el virus, como se llama COVID-19, es un peligro para la humanidad, para la paz y la seguridad, cosa a la cual los chinos vienen vetando desde hace tiempo, pero finalmente un grupo de 9 países han movido para que mañana se considere esto. Entonces, si esto pasa a ser un tema que afecta a la paz y la seguridad internacional, las fuerzas externas podrán operar por 2 razones. Uno, por la narcotiranía criminal terrorista, eso es un elemento importantísimo. Y segundo, como peligro a la paz y a la seguridad, que puede ser el virus. Embajador, me da la impresión que comparte usted el planteamiento que hacía hoy Leopoldo López en el diario El País de España. ¿Es así o me equivoco? La verdad es que no sé cuál es el planteamiento. Él decía, palabras más, palabras menos, que Venezuela enfrenta 2 virus en este momento, y en sus palabras que Maduro se ha fundido con este virus, que son una misma entidad a la que no es posible conceder una tregua. Bueno, yo vengo diciendo eso, yo creo que no es ningún secreto, que nosotros, el virus más maligno que nosotros tenemos en la historia son Chávez y Maduro. Y eso, para eso no hay una sola vacuna, que es su expulsión, su desalejo y su desmantelamiento. No hay sino esa única vacuna. Embajador, ¿cree usted que si opera un cambio en nuestro país, ocurra un efecto cascada en naciones como Nicaragua o incluso Cuba? ¿Qué opina usted? Sí, yo sí creo que lo de Venezuela tendría repercusiones muy fuertes en Cuba. Todavía entiendo que le siguen enviando 10.000 barriles de petróleo diario a Cuba, más a saber que otros recursos le pasan de una manera clandestina. Sí, sin la menor duda, Cuba hace mucho rato era medio colapsado, si no hubiera sido por Chávez y Maduro, que utilizando el dinero de los venezolanos lo han venido financiando, sí. Y en el caso de Nicaragua, distinto. Yo te decía que la relación de Venezuela con Nicaragua todavía es más tenue, pero sí la que tiene los Estados Unidos por el libre comercio, el convenio que tiene en Centroamérica, es mucho más importante. Pero, se lo pregunto. Sí. Perdón que lo interrumpa, embajador, se lo preguntaba porque seguro también leyó el artículo del New York Times que se preguntaba dónde está Daniel Ortega, el líder de Nicaragua, que no aparece en público en medio de esta pandemia de coronavirus, lo cual ha desatado toda clase de interpretaciones. Sí, y yo diría alguien peor que él, que es la señora Morillo, que creo que ha demostrado ser peor que incluso que el propio Ortega. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, la cascada en Venezuela todavía sigue teniendo un peso en Nicaragua, pero sobre Cuba tiene mucho mayor en el tema económico. Yo creo que la única manera de acabar con la narcotiranía en Venezuela es ponerle un freno a Cuba. Yo creo, te repito, yo creo que ese es el legado que los americanos están pensando, de que saben perfectamente que nosotros, saliendo de esto, no han salido de este virus en América Latina.
Y yo creo algo que no me preguntaste, pero que me preocupa. Los norteamericanos son los que más nos han ayudado, el señor Trump, que todos los otros presidentes. Pero eso no significa que tenga razón siempre. Esa propuesta que nos han hecho de que nosotros convivamos, porque en cierta medida nosotros seguimos con Maduro viviendo en el país, con el vagabundo del Padrino, el Tarek El Aissami, el Cabello, eso no lo propondrían ellos en los Estados Unidos de ninguna manera. Entonces, ¿por qué nos tienen que proponer a nosotros en Venezuela? Y al mismo de proponernos que nosotros hagamos un gobierno con la gente de Maduro, aunque ellos estén en sus casas. Eso a mí me parece realmente absolutamente desconsiderado. Y al mismo tiempo pensar que el problema nuestro es simplemente una elección. Pompeo lo volvió a decir, que hagan una elección vigilada. No, el problema nuestro es mucho más complejo. El problema nuestro es rescatar derechos, libertad, institucionalidad, limpiar el país. Los americanos siempre tienen esa tendencia a decir, con una elección lo resolvemos todo, como una cosa jeffersoniana. Yo vi Haití, en Haití se dedicaron a hacer una elección, yo lo peleé cuando estaba en las Naciones Unidas, decía, el problema no es simplemente una elección, es ayudar a Haití a salir de su pobreza. No, hicieron una elección y se olvidaron de los haitianos. Mira, 30 años los haitianos sufriendo, pero han tenido varias elecciones. Una elección no, han tenido como 40 elecciones. Embajador Diego Arria, como siempre un gusto conversar con usted, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, bueno, se cumple un año de uno de los peores apagones que ha sufrido nuestro país. Ustedes lo recordarán, Venezuela se quedó sin luz durante varios días y resulta que el estado Zulia sigue padeciendo las consecuencias de lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico. El ministro del sector, designado por Nicolás Maduro, Freddy Brito, decía en su cuenta en Twitter que en horas de la madrugada se produjo un vil acto de sabotaje en un transformador de la subestación Cuatricentenario en la costa occidental del estado Zulia, quedando fuera de servicio e indisponible, trayendo como consecuencia la interrupción del servicio eléctrico nacional en gran parte de Maracaibo. El experto en el área eléctrica, José Aguilar, el ingeniero José Aguilar, le respondía, señor ministro, miente a la nación, a sus trabajadores, y la consecuencia en el Zulia y Maracaibo es que en estos momentos está en una situación crítica, sin luz, producto de lo que está ocurriendo con la electricidad. Y en medio de la pandemia de COVID-19. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista desde el Zulia, trabaja en varios portales. Lenín, como siempre, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes. Escuchando un poco, ¿no? los argumentos del ministro, yo leí el Twitter,
Por supuesto, los comentarios, la mayoría, por supuesto, no le creen, ¿no? O sea, hubo muchas respuestas en relación al poco verosímil del comentario del ingeniero, tomando en cuenta que en la misma página en la cuenta de Twitter de Corpoelec Occidente, ellos dicen que están haciendo labores de mantenimiento precisamente a las subestaciones que fallaron. Entonces, ¿cómo se explica si hay personal ahí haciendo mantenimiento? ¿Cómo se explica que hubo sabotaje? Entonces, bueno, ese tipo de declaraciones de verdad dejan entrever la poca responsabilidad de las autoridades en cuanto al sistema eléctrico. Tú decías que, bueno, se cumple un año, ¿no?, del apagón general, pero nosotros ya llevamos 3 apagones que han dejado sin electricidad al 80% de quienes habitan acá en esta parte del país. Han ocurrido 3 en menos de una semana. Entonces, ante esto que las respuestas sean sabotajes, por el amor a Cristo, o sea, hay un problema serio de nuestro sistema eléctrico que es sumamente frágil, sumamente vulnerable. Entonces, ¿por qué no se ha solventado esa falla? ¿Qué pasa con Termozulia? Porque en teoría, según las autoridades, porque las autoridades también han dicho que en reiteradas oportunidades que ya Termozulia, que se habilitaron 200 megavatios de una turbina, que si la otra turbina también arrancó, pero resulta que cuando ocurre este tipo de blackout, la ciudad el eje metropolitano queda totalmente oscura. ¿Termozulia dónde está? ¿Dónde está la generación de Termozulia? Entonces, esa es la pregunta. O sea, y ahí volvemos al tema de que estamos en plena cuarentena por el COVID-19. O sea, tú te podrás imaginar una cuarentena estando en tu casa, no puedes salir porque no tienes gasolina en tu carro, tampoco te surten gasolina si vas a una estación de servicio, porque no es cuestión de hacer o no hacer cola, simplemente no te surten gasolina. Entonces, también si tienes problemas de agua, tienes que ver cómo resuelves, si consigues un camión cisterna que tenga gasolina para que te pueda llevar agua a tu casa, porque hay zonas donde no llega el servicio de agua desde hace más de 3 años. Entonces, aunado a esto, las fallas, las fluctuaciones que también dejan sin operatividad las televisoras y los sistemas de comunicación, y aunado a esto, los apagones generales. O sea, de verdad, mantenerse en la cuarentena acá en esta parte del país es una verdadera pesadilla. Yo creo que en ninguna otra parte de Venezuela ocurren las situaciones que están ocurriendo acá. Ahora, Lenín, en redes sociales, publicaron las imágenes de lo que, parece fue una explosión, importante explosión. ¿Qué información ha trascendido más allá de la versión del sabotaje permanente que ha publicado el ministro en sus redes sociales? Fíjate que al principio, creo que fue en el primero o en el segundo, yo no me acuerdo qué apagón fue, creo que fue en el primer apagón, las autoridades dijeron que aprovecharon la falla que se registró para hacer mantenimiento a las líneas que estaban contaminadas con polvo. Y tú sabes que los expertos en electricidad coinciden en eso, que las líneas, ellas van acumulando polvo, y ese polvo se va convirtiendo, se va acumulando, y llega un momento que genera falsos contactos entre uniones y genera fallas en la red de distribución interna. Pero antes se hacía mantenimiento frecuente. Entonces, ellos dijeron que estaban haciendo ese mantenimiento. Sin embargo, después ocurrió el segundo apagón. También nos estaban aplicando el racionamiento. Y ahora este tercer apagón. O sea, lo que yo no entiendo es que si supuestamente están haciendo mantenimiento, ¿cómo lo sabotearon? O sea, ¿será que mientras estaban limpiando o estaban haciendo las labores de mantenimiento se descuidaron los trabajadores y ocurrió ese sabotaje? Mira, explotaron 3 subestaciones en simultáneo. 3. Y de hecho, yo estaba viendo un video que me pasaron hace poco y el video completo dura 3 minutos. Y en los 3 minutos el cielo se iluminó. O sea, hubo la subestación Cuatricentenario, que fue la que falló con más fuerza, donde la explosión se sintió por más tiempo, estuvo iluminando el cielo más o menos como por 3 minutos. O sea, es una falla bastante grande. Por lo menos han ido recuperando los circuitos, pero hay zonas donde ya acumulan más de 12 horas sin fluido eléctrico. ¿Por qué? Porque también, sabes que la electricidad se fue a la 1 de la mañana. Y resulta que habían personas que tenían racionamiento desde antes de esa hora, desde las 9, 10 de la noche. Entonces se les pegó el racionamiento con la falla general. Entonces, esto es una situación bastante complicada porque nuestro clima no es benévolo, es un clima bastante fuerte. Y
y de hecho para esta fecha la demanda energética aumenta por el calor, y eso lo saben las empresas en Corpoelec, lo tienen que saber, sin duda alguna. De hecho, antes se planificaban, las empresas eléctricas planificaban la generación de energía en base a los meses de mayor y menor demanda. Entonces, ahora me imagino que va a salir con la sorpresa, ¿no? Que lo que pasa es que aumentó la demanda, y pues que eso se sabe. Eso es más que evidente. Para esta fecha aumenta porque el calor es mucho más fuerte. Lo peor de todo es que no se ve solución en el corto plazo, porque hasta ahora no hay explicación, no dan detalles, salvo el sabotaje, que es algo que evidentemente no muchos creen, ¿no? Lenín, tengo que preguntarte, pienso otra vez en los pacientes crónicos y ahora, como dice el ingeniero Aguilar, en aquellos que probablemente necesiten ayuda, incluso asistencia de respiradores en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Qué información puedes compartir con nosotros en relación a este tema? Bueno, nosotros hace tiempo, y de hecho el mismo Colegio de Médicos lo ha advertido en reiteradas oportunidades, que nuestro sistema de salud es sumamente frágil y no está preparado para recibir enfermedades de ningún tipo, mucho menos para el COVID-19. Ayer, yo de vez en cuando hago labor social, y habían 2 casos de 2 niñas. Una de ellas necesitaba una UCI pediátrica y la otra también estaba en malas condiciones y necesitaba un respirador. Las 2 murieron, eran pacientes crónicos. Y como esto se repite en una y otra, en varias oportunidades, porque precisamente no hay la infraestructura necesaria para atender pacientes crónicos, mucho menos para pacientes con COVID-19. Yo a veces le pido a Dios que no lleguemos a estar como lo está Ecuador o como están otros países, porque no tenemos la infraestructura, aunado al tema de la gasolina. Fíjate que la situación ha llegado a tal punto que hay médicos que no han podido llegar a sus áreas de trabajo porque no tienen combustible en sus vehículos. No hay transporte público. La alcaldía habilitó una red de autobuses, pero no son suficientes, porque los autobuses empiezan a trabajar 1 hora y el horario de los profesionales de salud es otro. Entonces, en eso tampoco han coincidido. Afortunadamente, las plantas eléctricas en los hospitales más grandes han funcionado, gracias a Dios por lo menos. Pero es que también pasa otra cosa, y eso me lo explicaba un médico. Mira, es que no han ocurrido hechos lamentables. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos suficientes camas en UCI. O sea, no hay tantos pacientes en UCI y la chance de por lo menos asistirlos manualmente con respiradores a lo poco que hay, cuando mucho 1 o 2 en los hospitales, porque no hay camas. Entonces, este tema de la falta de electricidad se une a la falta de combustible, también por el elemento de que desde que empezamos los apagones acá, que nosotros no tenemos 2 días en esto, tenemos bastante tiempo, las autoridades instaron al sector comercial, inclusive los mismos zulianos empezaron a comprar plantas eléctricas, sistemas alternos de generación de energía, porque los apagones eran muy fuertes, o son muy fuertes todavía, de 6 horas y hasta de 12 horas. Entonces muchos prendían su planta, la prendían un rato, aguantaban un poco la pela, prendían, ¿qué te digo yo?, una nevera, prendían algo y se hacía un poco más llevadero. Ahorita no se puede hacer, no hay manera de cómo resolver eso. ¿Por qué? Porque no hay gasolina. Entonces muchas de estas plantas, justo en este momento, están en las casas de quienes vivimos acá en el Zulia acumulando polvo, porque no hay forma ni manera alguna de poder resolverlo. Lenín, un abrazo, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Lenín Danieri es periodista, es corresponsal de distintos medios del occidente del país, ofreciendo detalles e información valiosa acerca de lo que está ocurriendo producto de la falta de electricidad nuevamente en el estado Zulia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Henry Pittier y Venezuela. En plena dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1920, se establece en Venezuela el ilustre naturalista suizo Henry Pittier, uno de los padres de la botánica en Venezuela. Además de científico, Henry Pittier fue funcionario público, lo cual significó que sería varias veces víctima de los caprichos del régimen. La poca ciencia que se hacía en el país estaba confinada a las dos únicas universidades existentes, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, las cuales sufrían la desidia del gobierno. A pesar de las dificultades que encontró en su camino, Pittier estableció sobre bases firmes la ciencia botánica, todo un milagro en esa época. A pesar de ser un hombre de edad ya avanzada, Pittier viajó y estudió de manera exhaustiva gran parte del país. Sobre esta experiencia, dejó una enorme obra escrita tanto divulgativa como científica. En este último campo, destacan el Catálogo de la Flora Venezolana, que reúne alrededor de 10.000 especies y las plantas usuales de Venezuela, obra que buscaba llegar a los agricultores, médicos y cualquiera que buscara información sobre nuestro país prácticamente desconocido. Gracias a sus escritos y a su espíritu combativo, Pittier llegó a ser un científico muy reconocido y respetado por sus opiniones. Como reconocimiento a su legado, el presidente Eleazar López Contreras bautizó con su nombre uno de los parques nacionales que alberga la mayor diversidad botánica del país, el Parque Nacional Henry Pittier, que en 2017 arriba a sus 80 años de creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, y Povisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y desde el primer momento que se conoció este nuevo coronavirus y el avance de esta pandemia que ahora afecta a todo el planeta, bueno, la preocupación se centró en países como Venezuela. Hasta el año pasado, según cifras de Naciones Unidas,
concretamente de la FAO, la Oficina para la Agricultura de esta organización. Bueno, casi 7 millones de personas en nuestro país estaban en situación de desnutrición, y eso, bueno, nos colocaba, hablo de Venezuela, en una posición francamente vulnerable ante una pandemia de esta naturaleza. Hablamos acerca de este tema con nuestras invitadas. La doctora Marianela Herrera es médico, profesora de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Doctora, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Aló? Doctora Marianela Herrera, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Igualmente, María Alejandra, un gusto. También nos acompaña en esta parte del programa Nixa Martínez. Ella es presidenta del Colegio de Nutricionistas de Venezuela. Un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con ambas. Inicio con la doctora Marianela Herrera. ¿Cuál es la principal preocupación, doctora, sobre el impacto que puede tener esta pandemia en nuestro país, o que ya está teniendo, tomando en consideración lo que acabamos de compartir con la audiencia, la crisis humanitaria compleja que ya afectaba a Venezuela? La escuchamos. Y fíjate, esta crisis del coronavirus viene a sobreponerse a una crisis preexistente que ya venía, pues, como todos podemos experimentar y hemos podido vivir en los últimos años, inclusive yo me atrevería a decir que en la última década. Y por supuesto, las condiciones que estamos en este momento y las condiciones que requiere el abordaje de una pandemia como lo es el coronavirus, que es el aislamiento social, que es el quédese en su casa, pues obviamente tiene consecuencias económicas graves que además se sienten en el impacto a la seguridad alimentaria de los hogares. Porque definitivamente la mayoría de los hogares venezolanos viven al día y viven de lo que produce su trabajo, ¿verdad? En un día, en una semana, en una quincena y mensual. Entonces, cuando eso se disminuye y existen los problemas que estamos teniendo, pues obviamente vemos como un elemento terrible de fuerza mayor sigue impactando a la ya deteriorada sociedad venezolana. Le pregunto a Nixa Martínez, quien ha denunciado la crisis, permanentemente la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, lo que está ocurriendo con el sector de salud, el impacto para una población como la nuestra, que tiene estos problemas de desnutrición, que arrastra estos problemas, tal y como lo ha reconocido Naciones Unidas. La escuchamos. Bueno, sí, realmente para nosotros los nutricionistas es bastante preocupante la situación que estamos viviendo, inédita en Venezuela. Más aún cuando nosotros tenemos conocimiento y tenemos pruebas del estado nutricional de la población venezolana, y más aún en los niños, aunque dicen que el virus no afecta a los niños, pero un niño con precarias equivalentes a nutrientes del consumo diario, eso puede repercutir. Y nos preocupa también por la escasez de alimentos disponibles en el mercado actualmente, no por la falta de existencia en los mercados, sino el elevado costo que tienen los productos y todos los nutrientes necesarios, básicos, indispensables para el consumo de cualquier persona, independientemente el grupo etario, y más aún cuando la dificultad se le agudiza a la familia que trabaja a diario para consumir estos alimentos. Es bastante lamentable, es bastante, llama mucho la atención cómo va a ser el comportamiento de ahora en adelante, porque ya nosotros cambiamos el patrón alimentario hace bastante rato. Y ahora aún cuando está presente este virus, que el venezolano no está consumiendo los nutrientes suficientes.
de calidad y de cantidad, porque no hay disponibilidad tanto en el mercado como para adquirir esos insumos. Claro, lo dice que las personas más afectadas, y de hecho se ha demostrado que es nuestros adultos mayores, que tienen una patología de base y que repercute la aparición, la existencia en el organismo de este virus. Claro, es el papel preponderante de nosotros los nutricionistas, cómo vamos a enfrentar esta situación, cómo vamos a alertar a la población de los alimentos que contengan esos nutrientes que puedan recuperar y adaptarlo al nuevo ambiente, porque de hecho sabemos que la situación se va a agudizar aún más. Aún cuando se tomaron las medidas, vamos a decir, oportunamente, Venezuela no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Y más aún cuando no existen los recursos en el Estado, cómo recuperar o cómo atender a estos pacientes. No nos alarmemos, lo que tenemos es que ocuparnos y darle a la población esa seguridad que podemos contar con muy pocos recursos, pero sí lo podemos hacer y lo podemos lograr. Doctora Herrera, quisiera su comentario acerca de lo que comparte Nixa Martínez, el impacto que puede tener para los pequeñitos que ya sufrían una condición de desnutrición. Que la escuchamos. Sí, lo que dijo Nixa es totalmente cierto. Fíjate que aun cuando nosotros los reportes, y ojo, esto es hasta ahora, porque todavía seguimos aprendiendo. Este es un tema de un virus novel, del cual todavía nosotros no podemos decir cómo se comporta, vamos a decir desde el punto de vista socioeconómico, como otras enfermedades donde sí claramente está establecido cuál es el comportamiento en los diferentes estratos socioeconómicos. Tenemos, por ejemplo, en la tuberculosis, por cuáles situaciones o determinantes sociales de la salud tiene preferencia, pero aquí en el coronavirus, a pesar, por ejemplo, de que los niños no son parecieron no ser los más afectados a priori, definitivamente sí hay un tema de que el niño que ya está iniciando una vida en condiciones de desventaja, como lo hemos venido diciendo en repetidas oportunidades, ¿verdad? Por supuesto, tiene una desventaja en todas, en muchos aspectos de su vida. Y uno de ellos es, por supuesto, si está desnutrido, si comenzó con bajo peso en nacer, si nació con bajo peso en nacer, si ha continuado con problemas de crecimiento y desarrollo, es un niño probablemente inmunosuprimido y es un niño probablemente mucho más vulnerable de lo que ya lo hace su condición de niño, por ejemplo, menor de 5 años, pero sí esto tiene que tenemos que ejercer una vigilancia y una documentación de todo lo que ocurra para poder dilucidar qué es lo que estamos viendo y cómo proceder ante la situación. Le pregunto a Nixa Martínez, porque ciertamente lo que demuestran, entiendo las estadísticas o la información que se conoce, es que inicialmente se trata de un virus que tiene especial impacto sobre la población adulta mayor. En el caso de nuestro país, pienso en nuestros pensionados que reciben $2.50 mensuales y con eso deben sobrevivir, que no les alcanza eso para las medicinas. Yo le preguntaría, ¿se conoce información acerca de la situación de nuestros viejitos y, bueno, en qué situación los ubica frente a una pandemia o una enfermedad de esta naturaleza? La escuchamos. Bueno, sí, como te dije anteriormente, podemos tener disponibilidad en el mercado, pero no hay disposición de la parte del factor económico. Nuestros adultos mayores de verdad están recibiendo una alimentación bastante precaria, y más aún los que están en asilos o casas de cuidado,
que no tienen los suficientes insumos, no tienen los suficientes recursos como atender a esa población. No tanto va a ser el impacto, Dios los favorezca y los ampare que les vaya a llegar el virus, pero sí va a tener una repercusión en la disminución del consumo de alimentos que contengan suficientes nutrientes para soportar una vida un poco más prolongada, porque no disponemos, en el país no disponemos de alimentos suficientes. Y si continúa esta situación de vamos a decirlo, de encierro o de cierre de la parte comercial, los alimentos van a escasear aún más en el mercado. Si el problema de la gasolina, cómo nosotros nos trasladan los alimentos, por ejemplo, aquí en el caso de Caracas, cómo llegan los alimentos aquí a Caracas, cómo se van a alimentar los ancianos, que son los más vulnerables en este momento, porque no están recibiendo suficientes nutrientes, ni por decir algo, complementos nutricionales que pueden sustituir vamos a decir, como el consumo de la proteína. Tampoco tenemos esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hacer un llamado a los entes gubernamentales a que se aboquen a suministrar o que exista disponibilidad en el mercado a precios más económicos que la población venezolana los pueda adquirir, porque de lo contrario, mira, quizás, yo no quiero pensar mal, no sé si la doctora Marianela está de acuerdo conmigo, que aquí se puede agudizar no una pandemia, sino una epidemia por falta de nutrientes y falta de insumos necesarios para combatir esta pandemia. Doctora Herrera, ¿qué opina usted? Totalmente de acuerdo con Misa, porque además recordemos que cuando vivimos en esta situación de precariedad tan básica, porque aquí estamos hablando de cosas sumamente básicas, no estamos hablando de que queremos unas cosas grandiosas y costosísimas. Estamos hablando, por ejemplo, de la comida básica, de los nutrientes básicos para la población. Y a su vez, por ejemplo, el servicio de agua. ¿Dónde nos queda? ¿Cómo podemos cocinar sin agua? ¿Dónde queda el servicio de agua y de gas para la población? Entonces, entre la escasez que existe de alimentos y lo que existe, que es extremadamente costoso y que nadie lo puede pagar, lo que estamos teniendo es un problema grandísimo de un empeoramiento en la situación, en el estado nutricional de los venezolanos en todas las edades, porque se convierte, ya está convirtiéndose desde hace rato en un círculo vicioso, pero se ha agravado por la situación actual. Entonces tienes una población que definitivamente está sumamente vulnerable, con un virus rodando que es de alta contagiosidad, ¿verdad? Y además, sin las medidas mínimas para evitarlo, como es el lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Entonces, aquí tenemos un perfecto caldo de cultivo para una tormenta perfecta. Y eso es lo que quisiéramos que no ocurriera y que por fin, de una vez por todas, pudiéramos encontrar unas soluciones y trabajar en producto. Quiero preguntarle a ambas porque ciertamente las medidas de higiene son fundamentales, al menos así lo ha reiterado la Organización Mundial de la Salud, y con relación a los alimentos no está clara la información sobre la posibilidad de transmisión de este nuevo virus a través de la superficie de los alimentos. Yo le pedí un comentario a ambas sobre este tema. De momento la recomendación es en lavarse las manos, sí, pero también, de ser posible, los alimentos que las personas compran en el mercado. ¿Qué puede decirnos Nixa Martínez al respecto? La escuchamos. Sí, tomar las precauciones, dar educación nutricional de cómo hacer las preparaciones de los alimentos, sobre todo el grupo de alimentos que está más recomendado y que es apto para estos momentos, como es las vitaminas y los minerales que se encuentran en la fruta. Consumirlas, antes de consumirlas hay que lavarlas muy bien, tener mucho cuidado donde se obtienen esos productos.
porque no se pueden comprar en cualquier parte, menos cuando se expende o se exhiben productos que están cortados, que no nos garantiza que tiene una inocuidad saludable y aceptable por el organismo. Tener mucha precaución dónde compran esos productos y qué productos son los que están comprando, porque no todos los productos son por la situación que estamos acarreando, no son aptos para este momento. Básicamente nosotros estamos indicando frutas, sobre todo que contengan alto contenido de vitamina C, vitamina A, vitamina minerales, como el magnesio, básicamente eso para que puedan sustituir o puedan aumentar, estabilizar el sistema inmune, que es lo que vamos a presentar o que se va a presentar por la deficiencia del consumo de los nutrientes completos, o sea, todos los nutrientes. Por ejemplo, nosotros no podemos obligar ni podemos hacer tanto alboroto del consumo de proteínas, porque sabemos que está inalcanzable. Pero sin embargo, a los grupos más vulnerables, que son los niños y los adultos mayores, sí tienen que consumir al menos una vez al día una porción de proteína, acompañado de cereales en forma de grano y las frutas y verduras que nos van a aportar los micronutrientes necesarios para compensar la falta de ese consumo de proteínas, como son las frutas, básicamente, y las hortalizas y hojas verdes. Doctor Herrera, quisiera su comentario al respecto sobre lo que dice Nixa Martínez, pero también la información que existe o no sobre la manipulación de los alimentos y la posible transmisión o no de esta novísima enfermedad a través de las superficies de estos productos. ¿Qué puede decirnos? Pues fíjate, se han establecido, por ejemplo, los riesgos de las superficies contaminadas, por ejemplo, en cuanto a plástico, en cuanto a la madera, en cuanto a la superficie de una ropa, de una tela, pero ya ha sido más difícil llegar al tiempo de permanencia sobre otro tipo de superficie. Por eso es la recomendación importante de ser estrictos en la manipulación de los alimentos. El personal que manipula alimentos, por ejemplo, tiene cosas que hay que aclarar muy bien, que es el uso del tapabocas. El personal que manipula alimentos tiene que utilizar tapabocas porque potencialmente pudiera haber algo que pudiera transmitirse a través de las gotas de saliva, porque cuando uno conversa, ¿verdad?, uno siempre hay unas partículas que uno no ve, que son visibles, que pueden estar allí presentes y que se pueden eventualmente, y no solamente de coronavirus, sino de otra serie de elementos que pueden contaminar algún alimento. Entonces, eso es súper importante. Y la otra cosa es redoblar las medidas de desinfección de las superficies de trabajo, de los instrumentos de trabajo, estar pendiente de lavarse. La Organización Mundial de la Salud tiene una técnica para lavado de manos, es 20 segundos al menos. Si nosotros nos lavamos las manos y nos ponemos a contar los 20 segundos, nos vamos a tardar bastante más que nuestro lavado de manos regulares, 6 segundos. Y además la otra cosa muy es entender que el jabón es importante en esto. Sí, es verdad, es el antibacterial, es bueno el alcohol, pero como estamos hablando de preparación de alimentos, lo mejor es lavarse con agua y jabón las manos frecuentemente cada 20 minutos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos en un país donde no hay agua? Donde el agua la toman media hora al día en las tardes. ¿Ah? ¿Y cómo le decimos a la gente que está preparando alimentos y a la señora que vivía de preparar tortas y venderlas, cómo le decimos que no siga haciendo eso y que ahora en su casa
que nada más le llega el agua una vez al día, ahora tiene que lavarse las manos cada 20 minutos. Es un problema de conciencia y hay un problema que existe y que hay que resolver. Doctora Marianela Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Nixa Martínez, gracias, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Venezuela, compartiendo análisis, información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto de esta pandemia en un país como el nuestro, bueno, donde 7 millones, según cifras de Naciones Unidas, de ciudadanos hasta el año pasado, hasta noviembre del año pasado, sufrían de desnutrición. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaña, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.